Amén. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Quiere dar lectura a usted con toda su fuerza, por favor? Hagamos una palabra de oración, pidiéndole al Señor nos dé un buen consejo. Amado Padre, envía tu palabra, envía tu instrucción, envía tu consejo a nuestras vidas. Que esta noche sea una noche especial para cada uno de tus hijos y que quede impregnada tu instrucción en nuestra alma para valorar todo lo que tú nos das, todo lo que tú has puesto en nuestras manos. Muchas gracias te damos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y todos decimos, amén. Pidamos las virtudes que necesita nuestra alma. Padre del cielo, dame sabiduría y inteligencia y conocimiento. Quiero ver toda tu palabra, Señor. Amén. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. Nuestro Señor Jesucristo, en los mensajes que Él emitió para darnos a conocer cómo serían los tiempos finales, mencionó a dos eventos o dos personas. Uno de ellos fue Noé y el otro de ellos fue Lot. Dice que como en los días de Noé y como en los días de Lot, serían, llamémosle así, las señales de lo que marcaría el tiempo final. Y en los tiempos de Noé vemos un comportamiento del ser humano en donde el desorden, la maldad, dice que la maldad había subido tanto. El ser humano ya no tenía piedad, el ser humano ya no era sensible hacia el trato a los demás. Se le hacía fácil quitarle la vida a las personas de su entorno. Y todo ello hizo que la tierra sufriera una deformación, una contaminación muy terrible. Dice que la tierra estaba llena de violencia, pero también la tierra se había corrompido. Y usted se dará cuenta que la tierra es la que absorbe todo el ambiente, toda la atmósfera, todo el daño que el ser humano hace. Una ocasión el Señor le dijo a Adán, la tierra va a recibir una maldición por tu causa. Y nos damos cuenta cómo al paso de los años la tierra manifestó alteraciones. De hecho, la Escritura nos habla que la tierra tiene manifestaciones en donde la propia tierra vomita a sus habitantes. Esa es una manifestación de la tierra. Cuando los arroja al exilio, los separa de su entorno de origen. Eso es lo que le pasó a los cananeos por tanta violencia, por tanta maldad. La tierra los vomitó, los echó fuera.
Y entonces Dios le dio la oportunidad a Israel para que se estableciera en Canaán y que convirtiera Canaán en Israel. Pero también la tierra, dice la Escritura, que cuando se abre, la tierra traga, la tierra desaparece, la tierra oculta. Dice que en los tiempos de Coré, la tierra se abrió y se los tragó vivos, juntamente con todos sus bienes y sus pertenencias, se hundieron. Pero también la tierra favorece a los que aman a Dios. La tierra bendice a los que tienen un pacto con Dios. Pero es de suma importancia entender cómo en los tiempos finales se repite el cuadro, el escenario que vivió Noé: corrupción y violencia. Y el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 19, menciona cómo la tierra ha tenido una alteración. Dice, se hace pedazos la tierra. O sea, la tierra, imagínese usted cuando cae un misil, cuando en las guerras envían esos misiles que detonan, todo ello es un mensaje de alteración y golpes a la tierra. Dice que en gran manera se agrieta, y la tierra se agrieta cuando hace falta agua, cuando no hay lluvias. La tierra tiende a agrietarse por la sequedad. Note cómo entonces el comportamiento del ser humano altera su entorno. Dice que con violencia tiembla la tierra. Por eso en el versículo 20 dice que se tambalea, oscila la tierra como un ebrio, se balancea como una choza, pues pesa sobre ella su transgresión y caerá y no volverá a levantarse. Note cómo el comportamiento humano ha hecho que el entorno, la propia tierra, tenga alteraciones. Pero todo esto surge del corazón del hombre. ¿Quién es el que ordena que se ha colocado un misil? El hombre. ¿Qué sucede cuando ese misil cae en la tierra? Detona, agrede, daña, se vuelve una tierra estéril. Y todo ello es a causa de la corrupción, todo ello es a causa de la violencia. Entonces hay una palabra que está ahí escrita en el libro de Génesis. Cuando la tierra está corrompida es la palabra shahat. Y shahat es corrupción. Si la tierra estaba corrompida es porque sus habitantes generaron tal daño, tal afectación. Si la tierra estaba en una situación de deterioro, llena de violencia, es a causa del ser humano. Esa palabra shahat tiene diferentes significados. Habla de una decadencia, habla de una deformación, contaminación, equivocación, debilidad y enloquecer o enloquecimiento. Si la tierra estaba corrompida en los tiempos de Noé, y nos dijo el Señor que así serían los tiempos finales como los días de Noé,
Note cómo la sociedad, el ser humano, las personas, todo aquello que ha recibido, toda esa instrucción de esa conducta equívoca, ha hecho que su entorno entre en un estado de decadencia, de deformación, constantes equivocaciones, debilidades, enloquecimientos. Y no sé si usted se entera, en los últimos años las enfermedades mentales se han incrementado de una manera drástica. En años atrás, muy poca gente ocupaba a los psicólogos, a los psiquiatras. Años atrás la gente no ocupaba medicamentos para estabilizarse. Pero hoy en día la propia Tierra ha sufrido una alteración en su electromagnetismo y hace que la persona entre en estados de ansiedad, de preocupaciones. Y todo ello es a causa del ser humano. La Escritura revela las causas por las cuales nuestra tierra tiene una alteración. En Isaías 24:5 dice que cuando se traspasan las leyes divinas y se quebrantan los pactos, la tierra sufre, la tierra se altera, la tierra tiene una decadencia. Y usted podrá mirar cómo en los últimos tiempos el no respetar linderos, el no respetar leyes, el quebrantar convenios, el quebrantar sociedades por el abuso de, todo ello altera el entorno donde tú vives. La propia tierra se levanta en contra tuya porque la estás afectando. En el Salmo 106, versículo 38 habla que la tierra absorbió sangre. Lo más terrible es que es sangre que representa la vida. La tierra ha absorbido la sangre por la violencia, por las guerras, por las envidias, las confrontaciones, pero también la tierra ha absorbido el semen de los fornicarios y de los adúlteros, y todo ello contamina y altera la tierra donde uno vive. En este Salmo 106, versículo 38 nos habla de cómo los niños que estaban vinculados al pacto de Dios, hijos de hebreos, fueron sacrificados y ofrecidos a dioses extraños y la sangre caía a la tierra. Y hoy en día nos damos cuenta cómo nuestros niños están siendo dañados en su mente, en su corazón, símbolo de la vida, con todo lo que oferta la maldad. Pero también está siendo afectada la juventud, en donde en un descuido son secuestrados, son llevados sin querer, son secuestrados para la terrible trata de personas, y todo eso contamina la tierra. También vemos en el libro de Ezequiel 36:17 que la conducta del hombre y sus acciones, el maltrato entre cónyuges, el maltrato entre los padres hacia los hijos hacia los padres, las acciones negativas de abuso de autoridad, manifestaciones de envidia, iras descontroladas, agresiones e insultos,
todo ello contamina la tierra, contamina tu entorno, contamina tu ambiente. Ezequiel 36:18 nos habla, esto ya es terrible, cuando la persona deja de mirar a su Creador para darle mayor importancia a un Dios con D minúscula. Y ese Dios con D minúscula puede ser un proyecto, puede ser un negocio, puede ser un familiar, puede ser dinero, pueden ser ocupaciones y afanes, en donde la persona deja de mirar a su Creador y le da más crédito a los dioses con D minúscula. Todo eso ha alterado la tierra, todo eso ha afectado nuestro entorno. Y nuestro Padre Dios a nosotros nos ha puesto en un territorio muy fértil, muy hermoso. Dios nos ha colocado en una tierra donde están todos los frutos prácticamente, donde están las diferentes clases de territorio. Tenemos mares, playas, hay viñedos, hay montañas, hay volcanes, hay desiertos, hay ríos, parajes preciosos en donde Dios nos ha puesto. Pero lamentablemente el ser humano, cuando se desconecta de las leyes divinas, altera y contamina el medio ambiente, su entorno. Y por eso el Señor nos trae este mensaje a nosotros, para que no permitamos que las ideas, los malos hábitos, las malas costumbres de las naciones impregnen tu mente, comportándote de igual manera como las personas que no tienen pacto con Dios. El Señor Jesús en una ocasión, en una enseñanza, en Mateo 5:13, sembró este mensaje en el corazón de sus discípulos para marcar una distinción y una conciencia de lo que somos y para qué estamos en esta tierra. Les dijo el Señor: vosotros sois la sal de la tierra. Fíjese, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son portadores de un poder que elimina la corrupción. Ustedes son portadores de un respaldo divino que hace que su vida sea diferente a las demás. Pero menciona lo siguiente, dice: pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Levante su mano derecha y diga conmigo: líbrame, Señor, de perder el propósito y el objetivo. Con toda su fuerza diga: yo soy sal de la tierra. Entonces, a manera, usted ya lo conoce, usted ya sabe esto, la sal es un compuesto químico y se utiliza como un condimento, pero también sirve como conservante. La sal se utiliza para deshidratar alimentos, para facilitar la retención del agua, para dar sazón a los alimentos y que sea más sabroso el alimento que llevas a la boca. Pero también la sal detiene la putrefacción. Entonces, en el plano espiritual, lo que el Señor nos enseña, lo que el Señor nos muestra, la sal en lo espiritual representa la prudencia,
Con toda su fuerza diga: yo soy prudente, yo soy justo. Representa un carácter templado, representa una persona sensata que está tomada o conectada con la sabiduría, representa una persona moderada. Ni es arrogante, pero tampoco se siente menos, sino tiene un concepto claro de quién es. Cuando nosotros entendemos esto, dejamos de estar compitiendo, dejamos de estar comparándonos con los demás. Porque cada uno de nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto, ha diseñado un trabajo especial para que tú favorezcas la tierra donde tú vives, tu entorno, tu colonia, tu calle. Desde el momento en que tú pasas, desde el momento en que tú te trasladas, donde tú recorres para tus actividades cotidianas, tú estás siendo un portador de bendición, un portador de vida, un portador de gracia para limpiar el ambiente, para limpiar la atmósfera donde vivimos. Cuando nosotros entendemos esto, en nuestra vida debe de existir una gratitud hacia Dios, porque ha colocado tal blindaje y tal información en nuestra alma que debemos nosotros de manifestar gratitud a nuestro Dios. Entonces, cuando vemos cómo la sal representa la prudencia que desarrolla el hombre, la mujer, el observar, para que seamos justos, dice que tenemos nosotros, hemos sido justificados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona justa es aquella que pone su mirada en Jesucristo, es aquella que absorbe el ejemplo, el carácter, la forma en que nuestro Señor Jesucristo desarrolló su estancia en esta tierra. Inclusive, hasta en el momento en el cual Él dio su vida, cuando Él ofrendó su vida, vemos que esa cruz estaba en el centro de dos malhechores. Estaba en el centro, en el equilibrio, en la prudencia, en la justicia entre dos personas que habían hecho daño. Y esto nos enseña a nosotros como hijos, como siervos de Dios, a practicar la justicia, a ser prudentes en lo que hacemos, en lo que decimos, a ser sensatos en nuestra manera de conducirnos, a no ser personas que pierden los estribos ante la mínima provocación, ante el mínimo insulto. Surge el reclamo, surge el mal carácter, surge la ira. ¿Pero por qué? ¿Por qué me? Y hasta las frentes se deforman a causa de la falta de dominio propio. El Señor nos enseña que como hijos amados somos la sal de la tierra. Y en nosotros está el que con nuestras acciones, oraciones, disciplina, con nuestro trabajo, con nuestra manera de ser, nuestro entorno sea transformado. Nuestro entorno se convierta en un ejemplo a seguir. Que la gente te vea que eres una persona limpia, que no dejas la basura en la calle, sino que la levantas, la recoges. Tienes limpia tu accesoria,
le das su pintadita a tu puerta, te bañas con champú y hueles a limpio. Todo eso genera motivación. Cuando tú sales a la calle y sales bien vestido, la gente, los vecinos están así, en sus ventanas están con sus cortinas recorriendo, ya se va, ya se va. Pero si te ve todo chimoltrufio y sales con el coro en tu teléfono, el Señor es mi rey, mi todo. ¿Y este loco? Pero el Señor nos ha puesto como sal de la tierra y como luz de la tierra. Amén. Dice que esa palabra sal, quiero compartirles esto, en el hebreo es melaj. Melaj. Y traigo las letras hebreas de cómo se escribe, porque no quisiera que usted se descuide en su aprendizaje y lo que significan las letras. Que vaya usted absorbiendo, que vaya usted adquiriendo esta instrucción, porque le ayudará a interpretar correctamente la Escritura. Le ayudará como una herramienta que recibirá mayor potencial en la enseñanza. Melaj está escrita con 3 letras, acá en el extremo izquierdo. Podríamos repetir qué letras son a manera de recordatorio con toda su fuerza. Ándele, vamos con fuerza. Mem, Lamed, Het. Melaj significa sal. Interesante es como el Señor decía, ustedes son la sal, sois la sal de la tierra. Se me pasó a notar ahí la palabra sois, en hebreo es atem, aten melaj. Sois la sal. Y usted sabe que las letras tienen un valor numérico, tienen un significado en su figura, pero cada letra tiene un valor numérico. Y melaj tiene un valor numérico de 78. Eso es lo que pesa, es lo que vale. Vamos, levante su mano y diga, yo peso 78, así. Algunos no, pesamos más, ¿verdad? Pero ese es el peso de la sal, la palabra melaj. Pero si dividimos 78 entre 3, nos da un resultado de 26. ¿Y qué es 26? Ahí están, con toda su fuerza. ¿Qué letras son? ¿Y qué es Yud Hei Vahei? El nombre de nuestro Padre. Entonces, cuando nosotros vemos de manera horizontal Yud Hei Vahei, nos muestra el poderoso respaldo que tiene el hombre en su mente y en su corazón. Con toda su fuerza diga, Dios con nosotros. Ahora haga lo propio, diga, Dios en mí. Entonces, cuando Él está diciendo, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que llevan, los que portan en su persona la presencia divina. Y ustedes tienen una manera de pensar y una manera de sentir diferente a los demás,
Porque si Dios está contigo, tu manera de pensar y tu manera de manifestarte es totalmente diferente a alguien que no tiene a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, cuando miramos el nombre de nuestro Dios de manera vertical, vemos que arriba está la Yud, después Hei, Bab, Hei. Y si usted las une, pareciera ser la figura de una persona con sus dos manos, su columna y sus dos pies y su cabeza. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros entendemos con nuestra conciencia que tenemos un Padre en los cielos, creador de los cielos y de la tierra, ese Padre quiere estar en nosotros. La naturaleza divina se hace presente en nosotros. Tú eres portador de la presencia divina. Tú eres portador de esa gloria, de esa gracia. Por eso, cuando el Señor te dice, tú eres sal de la tierra. Usted sabe cómo en el plano secular mencionan a la sal como si fuera algo negativo. ¿No ha llegado usted a escuchar eso que dicen, tú estás salado, hazte una limpia? Te hacen sentir como que te está yendo mal. No, el Hijo de Dios es la sal de la tierra porque tiene la presencia de Dios dentro de sí. Vamos, levante su mano derecha y toque su cabecita y diga, buenos pensamientos. Ahora con tu mano izquierda toca tu corazón y buenos sentimientos. Vamos, una vez más diga, buenos pensamientos. Buenos sentimientos. Y levante sus manos, diga, extraordinarias acciones. ¿Qué acciones? Es interesante el idioma hebreo, porque con esas tres letras, Mem, Lamed, Het, cuando tú permutas, las cambias de posición, reflejan o dan un resultado maravilloso. Por ejemplo, si ponemos en primer lugar la Het, la Lamed y después la Mem, aparece la palabra Helem, que significa un soñador, uno que tiene sueños, uno que tiene anhelos. Y todos los que estamos aquí, Dios, dice el libro de Eclesiastés, Dios les ha dado una tarea para que en ella nos ocupemos. Y los sueños que Dios otorga son sueños que debemos de desarrollar sobre la tierra, pero también sueños espirituales, porque así trabaja Dios. Dios te bendice en el plano terrestre, pero Dios te bendice en el plano celeste. Con toda su fuerza diga, a mí me va bien. Pero así con energía y con convicción, diga, mi familia está bien. Los proyectos están bien. Pero hay que trabajarlos. Entonces, Helen es aquel que trabaja por sus sueños, por sus anhelos, por sus objetivos. Y Dios día a día te va mostrando el curso, la ruta que tienes que seguir. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, dice la Escritura. Entonces fíjese cómo Melaj, cuando permutamos las letras, nos da un resultado de Helen, que significa el que trabaja, el que acciona, el que desarrolla con diligencia sus sueños, sus proyectos. Dios te está trayendo este mensaje
porque su respaldo, su presencia con nosotros, Él lo prometió que estaría con nosotros todos los días. Entonces lo que tenemos que cuidar es nuestra conexión con Dios. Lo que debemos de cuidar es que nuestras cuerdas estén conectadas, que nuestros contactos con Dios estén funcionando, porque la estructura diabólica quiere cortar las cuerdas, quiere desconectarnos. Si nosotros desconectamos una lámpara de la corriente eléctrica, estará muy hermosa la lámpara, pero no está funcionando así. De igual manera, así es el ser humano. Necesitamos estar conectados a la fuente de poder. Por eso, cuando vemos Melaj dividido entre tres, da como resultado Dios con nosotros, Dios en nosotros. Y entonces Él respaldará nuestras actividades para que se cumplan nuestros sueños, nuestros objetivos. Pero vemos otra permutación cuando escribimos Het, Mem y Lamed, aparece la palabra Gemal, que significa compasivo y buenas acciones. Y creo que en esta casa hay pura gente tierna, dulce, amable, compasiva, trabajadora, trabaja sin quejarse, buenas acciones. No le canta la comida a nadie, no le canta lo que le da a su cónyuge, porque es un generador de buenas acciones. Otra permutación es Lamed, Het, Men, y aparece la palabra Lehem, y Lehem significa pan. Esto nos habla de que, por eso el Señor en la oración, antes de enseñarles la oración, claramente dice: ustedes no tienen por qué preocuparse qué van a comer. Ustedes no tienen por qué preocuparse qué van a vestir, qué van a beber. Eliminen esas preocupaciones, esas ansiedades, esas motivaciones de aflicción, como si fueran espinas que te están ahí oprimiendo. Él es el que da el pan, Él es el que da la provisión, Él es el que abre los cielos, Él es el que respalda a sus hijos, Él es el que te corona de favores, Él es el que sacia de bien tu boca, Él es el que rescata del hoyo tu vida, Él es el que te lleva de gloria en gloria. No te faltará nada, dice nuestro Dios. Entonces, cuando sabemos esto, nuestra confianza, nuestra seguridad debe ser plena, solo que no nos falte su presencia. Diariamente, antes de hacer tus actividades, antes de abrir el negocio, dile al Señor que tu presencia no me falte, que tu presencia esté conmigo. Cuando vas manejando, que tu presencia vaya conmigo, que tu sangre preciosa me cubra, que tu sangre preciosa me libre del mal. Siempre el que vayamos en plena comunión con Dios hará que entonces todo lo externo, todo lo que se mueve en esta tierra, fluya a tu favor con la ayuda de Dios. Amén. Veamos rápidamente en dónde se empleaba la sal. Y esto sirve como un mensaje para nosotros, porque queremos que Dios esté con nosotros, ¿no es así? Queremos que nuestros sueños y objetivos se cumplan, ¿no es así? Bueno, rápidamente, porque el tiempo ha avanzado, en Levíticos 2:13 vemos cómo la sal era empleada en los sacrificios, en las ofrendas al Señor.
Usted sabe que en el altar, en una ofrenda, se ofrecía lo que era el animal, se ofrendaba el animal. También eran partícipes lo que es la naturaleza de los cereales, pero también lo que es el mundo mineral, el mundo de los vegetales, el mundo animal, el mundo mineral, se hacían presentes en el holocausto. Y vemos cómo lo que el Señor nos enseña en Levítico 2:13 es que en esa ofrenda, en ese servicio que tú le das al Señor, ya vimos que la sal representa la prudencia, la sensatez, la moderación, representa la justicia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? En tu servicio, en tu trabajo, en tu manera de darle al Señor tu cántico, tus obras, tus acciones, sé justo con Él. No seamos injustos con nuestro Dios. Dios es un Dios fiel, que cumple, que otorga, y sus promesas son reales. Entonces nosotros, al venir y ofrecer un servicio a Dios, hagámoslo con alegría, hagámoslo con gran emoción, hagámoslo con gratitud del corazón, porque eres sal de la tierra. Y eso hará que entonces nuestra ofrenda sea aceptable, sea grata ante los ojos de nuestro Dios. Número 2, Colosenses 4:6. Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Aquí nuevamente tenemos que emplear la prudencia al hablar. Seamos prontos para oír, pero tardos para hablar. Hay que ser prudentes, sensatos, moderados. Cuando alguien está hablando, usted cierre su boca, no se anteponga queriendo aparentar que sabe más que el otro. Sea moderado, sea justo, sea equilibrado. Hable lo bueno, lo puro y lo necesario. ¿Conviene decir esto que me enteré? Si no conviene, ¿para qué lo expresas? ¿Edifica esto? ¿Conviene? ¿No generará un caos al hablar lo que no es correcto? Somos sal de la tierra. La tierra sufre mucha violencia a causa de las difamaciones, a causa de las malas noticias mentirosas. Por eso hay un gran conflicto en las redes sociales con personas que alteran las noticias, que no dicen la verdad. Pero el pueblo de Dios tiene que aprender a dominar su lengua y no permitir que el infierno incendie tu lengua para difamar, chismear, murmurar, porque todo eso altera tu entorno. Número 3, Daniel 1:8. Usted sabe que la sal no permite que haya corrupción. Pues aquí vemos un testimonio muy importante para cuidar nuestra vida de la corrupción. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Aquí vemos otra manifestación, otra enseñanza para nosotros. Para saber elegir, saber
ver quiénes son las personas que conviven con nosotros. Porque dependiendo con quién te juntas, dependiendo con quién convives, con quién te asocias, es la manera en que tú te vas a manifestar en tu entorno. Porque vas a estar alimentándote de groserías, insultos, chistes colorados, acciones y palabras desagradables. La propia Escritura habla que cuando la persona se asocia o camina con un iracundo, la persona le es reducida su vida, su armonía. La persona es afectada en su carácter, en su forma de expresarse. Y vemos aquí la importancia de saber elegir. Y volvemos a repetir, seamos sensatos, seamos prudentes. Si vamos a una reunión en donde te darán la oportunidad de compartir algo, aprovecha esa reunión para llevar la sal y que haya un buen sazón en esa reunión. ¿Qué punto llevamos? 13. Vamos con la cuarta. Segunda de Timoteo 1:6. Miren lo que le dice Pablo a su hijo Timoteo. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios. La sal es tan importante. Cuando el hielo está sobre las avenidas, se le coloca sal y la sal elimina el hielo. Necesitamos constantemente avivar, tener ese deseo ardiente de que los dones, talentos, esa bendición que Dios nos ha dado no se vaya enfriando, no vaya menguando, no se vaya deteriorando, sino todo lo contrario, se mantenga firme, se mantenga viva esa pasión por buscar a Dios. Vamos a la siguiente. ¿Qué punto sigue? El 5. Marcos 16:15. Aquí vemos otra función de la sal. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Para colocarle usted sal a un alimento, ¿qué hace? Toma con sus manitas y la dispersa. Es lo que Dios quiere, que tú como sal prediques, anuncies, que no pase una semana sin haber hablado del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. El que gana almas es sabio, dice el libro de Proverbios. Y al sabio no le faltará nada en su mesa. No le faltará provisión, sustento y recursos. Porque cuando tú amas a las almas, cuando tú sientes compasión por las almas, estás manifestando que Dios está dentro de ti, y entonces Él activará de manera sobrenatural los elementos naturales para que te lleguen a tu vida. Ama a las almas llevándole el evangelio a toda criatura. Decía el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es el poder de Dios. Hablemos de Jesucristo. ¿Qué punto sigue? El 6. Marcos 9:50. La sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Entonces mire lo que dice: tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. ¿Qué nos está diciendo? No entremos en contiendas, no entremos en confrontaciones, mantengamos la paz. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal.
Porque eso es lo que el Señor quiere que en nuestra vida se desarrolle en nuestra persona. Cuando un alma está atormentada, cuando un alma no tiene reposo, envía mensajes tan terribles, golpes tan terribles a su cuerpo, que lo enferma, lo daña. Cuando no hay paz en el corazón de una persona, está alterando el buen funcionamiento de su cuerpo. Pero cuando usted está tranquilo, cuando usted reposa en Dios, venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero cuando luchamos por quién tiene la razón, quién es más, quién tiene más, cuando te comienzas a competir, comienzas a querer surgir más que, el apóstol dice, nadie tenga un concepto más alto del que debe de tener. Cada quien debe de manifestarse de la manera en que Dios te ha dado, te ha otorgado. Pero no quiere que estemos sintiéndonos más que, o que soy menos que. No, Dios quiere que nosotros mantengamos la paz en nuestro corazón. Dile a tu vecino que tienes a tu lado, shalom a tu vida. Pero hazlo con emoción, así que sienta que realmente se lo estás deseando. Y por último, Segundo de Reyes 2:19. Mire para qué sirve la sal también. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo, he aquí ahora el emplazamiento de esta ciudad es bueno, como mi señor ve, pero el agua es mala y la tierra es estéril. Entonces dice que él salió al manantial de las aguas, echó sal en él y dijo, así dice el Señor, he purificado estas aguas, de allí no saldrá más muerte ni esterilidad. La sal es una bendición. La sal es una fructificación. La sal elimina la muerte. Levante su mano y diga, yo soy portador de vida. Soy portador de bendición. Entonces ya vimos en esta noche las diferentes aplicaciones que nos muestra la Biblia con respecto a la sal. Pero termino cerrando este mensaje. Me llamó mucho la atención cómo Dios le habla a la iglesia de Filadelfia. Lo vimos el día martes y hoy tomamos otro texto con respecto a esta misma iglesia. Una iglesia que gozaba de un vínculo y de una firmeza en el amor hacia Dios y hacia sus semejantes. Mire lo que le dice el Señor. Yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar porque tienes un poco de poder. Pero le menciona algo muy interesante. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué le está diciendo el Señor a esta iglesia? No has permitido que la corrupción entre a tu vida. No has permitido que te eches a perder por el descuido de la corrupción, de las malas influencias. Has guardado mi palabra. Con toda su fuerza diga conmigo, hay que leer la palabra, hay que escucharla y hay que guardarla para llevarla a la práctica. Porque eso es lo que el Señor escribe en el libro de Apocalipsis. Bienaventurados los que leen, bienaventurados los que escuchan, bienaventurados los que guardan las palabras de este libro. Cuando vemos cómo el Señor le dice a esta iglesia, has guardado mi palabra, esto nos enseña que esta iglesia no permitió que entrara la corrupción a su vida.
entonces el nombre del Señor se hizo presente. Y Melach vimos que 78 dividido entre 3 nos da el nombre del Señor. Si guardamos su palabra, si vivimos alineados a sus instrucciones, entonces nuestro Padre Dios activará la bendición para que llegue la lluvia temprana, la lluvia tardía, y que la tierra otorgue su grosura a favor vuestro. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces eso trae un resultado maravilloso, porque el Señor le dice a esta iglesia de Filadelfia, dice: yo te guardaré de la hora de la prueba. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Hay una garantía entonces, hay una protección, hay un cobertizo, hay un dosel que tiene el Hijo de Dios. Tú no participarás de la ira venidera, tú no participarás de todos esos eventos terribles que vendrán sobre la humanidad, porque guardas la palabra de Dios. Y hay una conciencia clara de que eres sal de la tierra. Con toda su fuerza diga: soy prudente, soy justo, soy sensato, soy moderado, soy equilibrado, soy la sal de la tierra. Yo porto vida, porto bendición, buenos pensamientos, buenas acciones. Si usted ha recibido un mensaje esta noche, dele gracias a nuestro Dios. Cuidemos de que su presencia esté siempre con nosotros, de que no caminemos en esta tierra en nuestras propias ideas o propios conceptos. La humanidad hoy en día se ha desconectado mucho de Dios, pero es tiempo que los hijos de Dios hablemos de las virtudes de ese reino, porque prontamente miraremos a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre del cielo, gracias te damos, porque nos has permitido recibir tu consejo. Gracias, Padre, porque nos has permitido recibir tu palabra en esta noche. Queremos estar, Señor, alineados. Queremos, Señor, desarrollar.